Nunca debí aceptar ese turno. No fue por el horario. No fue por el cansancio. Fue por lo que me dijeron antes de entrar. Si escuchas que te llaman por tu nombre, no respondas. Pensé que era una broma pesada de los camilleros. El Hospital Juárez tiene fama. Todos lo saben. Desde el terremoto del 85, el edificio viejo arrastra historias que nadie cuenta en voz alta, pero que todos conocen. Voces, sombras, puertas que se abren solas. Yo no creía en nada de eso. Hasta esa noche. Era mi primera guardia en el área antigua, no la parte moderna que todos conocen. Me refiero a la sección que quedó parcialmente cerrada después del sismo. Oficialmente se usa como archivo y almacén. Extraoficialmente, nadie quiere quedarse ahí después de las 10. Eran las 11:47 de la noche cuando bajé por el elevador de servicio. Las luces parpadeaban, pero eso no me preocupó. En hospitales viejos, eso es normal. Lo que sí me incomodó fue el silencio. Demasiado silencio. Un hospital nunca está completamente callado. Siempre hay algo: monitores, pasos, puertas, ruedas de camillas. Pero ahí abajo, no había nada, ni siquiera eco. Caminé por el pasillo largo con paredes amarillentas y placas con nombres de médicos que ya no trabajan ahí. Algunos murieron en el 85. Otros simplemente renunciaron. Mientras avanzaba, noté algo raro. El aire estaba frío. No fresco. Frío. Como si alguien hubiera dejado un refrigerador abierto. Me dije que era sugestión. Llegué al cuarto de archivos. Tenía que buscar unos expedientes antiguos para digitalizarlos. Trabajo aburrido. Mecánico. Perfecto para distraer la mente. Pero cuando encendí la luz, no funcionó. Golpeé el interruptor varias veces. Nada. Saqué la lámpara del celular y entré de todas formas. El polvo flotaba en el aire como si nadie hubiera tocado ese lugar en años. Cajas apiladas hasta el techo. Carpetas con fechas que me hicieron detenerme. Septiembre de 1985. Tragué saliva. Mientras revisaba los nombres, escuché el primer sonido. Tac. Como si alguien hubiera pisado algo detrás de mí. Me giré de inmediato. Nada. Solo cajas. Oscuridad. Silencio otra vez. Relájate, me dije. Es el edificio acomodándose. Seguí buscando. Tac. Esta vez fue más claro. Más cercano. Salí del cuarto y alumbré el pasillo. Vacío. Pero algo había cambiado. Una de las puertas que estaba cerrada cuando pasé, ahora estaba entreabierta. Y lo sé porque me fijo en esas cosas. Siempre lo hago. La luz de emergencia al final del pasillo empezó a parpadear. Ahí fue cuando sentí que no estaba solo. No era miedo todavía. Era presencia. Como cuando alguien te observa desde atrás, pero no puedes probarlo. Di 2 pasos hacia la puerta abierta. Y entonces lo escuché. Un susurro. No fue viento. No fue eco. Fue una voz. Muy baja. Muy cerca. Y dijo mi nombre. Mi nombre completo. Sentí que el estómago se me vaciaba. Porque nadie sabía que yo estaría ahí abajo esa noche. Nadie más tenía acceso a esa zona a esa hora. Y lo peor. La voz no venía del pasillo. Venía del cuarto de archivos. El mismo cuarto que yo acababa de dejar vacío. El mismo cuarto donde juraría que no había nadie. Me quedé inmóvil. El silencio volvió. Y durante unos segundos me convencí de que lo había imaginado. Hasta que escuché algo más. Un sonido que reconocí de inmediato.
el rodar lento de una camilla. Pero en esa área no hay camillas. La luz de emergencia dejó de parpadear. Y el pasillo quedó completamente oscuro. Solo estaba mi respiración. Y algo más respirando conmigo. No quise moverme. Cuando todo queda en completa oscuridad, el cuerpo entra en un estado extraño. No corres, no gritas, solo escuchas. Y yo estaba escuchando algo que no debía estar ahí. La respiración no era un eco, no era mi imaginación, era más profunda, más lenta, como si alguien estuviera justo detrás de mí, pero manteniendo la distancia suficiente para no tocarme. Encendí la linterna del celular otra vez. La luz temblaba porque mi mano estaba temblando. El pasillo estaba vacío. Pero el sonido de la camilla volvió. Chirrido metálico. Ruedas viejas. Avanzando. Lento. Venía desde el fondo, desde donde el pasillo gira hacia la zona que quedó más dañada después del terremoto del 85. Una sección que, según me habían dicho, nunca fue completamente restaurada. Di un paso atrás. El sonido se detuvo. Di otro. Nada. Entonces entendí algo perturbador. No se estaba moviendo solo. Respondía a mis movimientos. El aire se volvió aún más frío. Sentí como la piel de mis brazos se erizaba debajo del uniforme. «¿Hay alguien ahí?», dije en voz alta, intentando sonar firme. Mi voz se sintió pequeña, absorbida por las paredes. No hubo respuesta. Pero la puerta del cuarto de archivos comenzó a cerrarse lentamente. Sin viento. Sin empujón. Solo un movimiento suave. Controlado. La luz del celular iluminó el interior justo antes de que la puerta quedara casi cerrada. Y vi algo. Al principio pensé que era una sombra mal formada. Pero no. Era una silueta. De pie entre las cajas. No distinguía el rostro. Solo la forma. Delgada. Inmóvil. Vestía algo que parecía un uniforme antiguo. Y lo más perturbador, no tocaba el suelo. Parpadeé. La figura ya no estaba. La puerta terminó de cerrarse con un clic seco. El sonido retumbó como un disparo. Mi primera reacción fue correr hacia el elevador. Pero cuando llegué, no estaba. No físicamente. Las puertas estaban ahí. El panel también. Pero el botón no encendía. Lo presioné una vez. 2. 10. Nada. El silencio volvió a envolverlo todo. Y entonces lo escuché otra vez. Mi nombre. Esta vez más claro. Más firme. Detrás de mí. Giré tan rápido que casi caigo. La linterna iluminó el pasillo. Y ahí estaba. La camilla. En medio del corredor. No había estado ahí antes. Lo sé. La sábana que la cubría estaba manchada. Oscura. Antigua. No se movía. Pero el sonido de ruedas seguía escuchándose. Como si alguien invisible la empujara. Un paso. Las ruedas giraron. Otro paso. El sonido avanzó. La camilla no parecía moverse visualmente. Pero el ruido estaba cada vez más cerca. La lógica empezó a romperse en mi cabeza. Respiré hondo y caminé hacia ella. No sé por qué. Tal vez porque cuando enfrentas algo imposible, tu cerebro necesita probar que es real. Extendí la mano hacia la sábana. Y antes de tocarla, la sábana se hundió. Como si algo desde adentro presionara hacia arriba. Un bulto. Con forma de rostro. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos.
El bulto se desplazó lentamente debajo de la tela, de arriba hacia abajo, como si algo se acomodara. Entonces la sábana cayó plana otra vez, y la camilla empezó a rodar, directamente hacia mí, sin nadie empujándola. Retrocedí, tropecé, caí al suelo. La linterna rodó unos centímetros, iluminando el techo. Y ahí fue cuando lo vi. Sobre mí. No en el pasillo. En el techo. Como si estuviera pegado a él. Una figura inclinada hacia abajo. Observándome. Con los brazos colgando. Sin rostro. Solo oscuridad donde debería haber ojos. La respiración que escuchaba venía de ahí arriba. Sentí que algo frío descendía lentamente por mi cuello, como si un dedo invisible recorriera mi espalda. Y entonces la figura abrió lo que parecía ser su boca. Y habló. Pero esta vez no dijo mi nombre. Dijo: no nos fuimos. El sonido no fue un susurro. Fue un eco múltiple. Como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Y entendí. No era uno. Eran varios. Y no estaban tratando de asustarme. Estaban tratando de que me quedara. No nos fuimos. Esa frase no sonó como amenaza. Sonó como afirmación. Como si estuvieran aclarando algo. La figura en el techo no descendía. No atacaba. Solo me observaba. Y aunque no tenía rostro, sentía que me estaba mirando directamente a los ojos. La camilla dejó de moverse. El pasillo quedó inmóvil. Silencio absoluto. Y entonces algo cambió. El olor. Hasta ese momento solo había polvo y humedad. Pero ahora el aire se llenó de algo más. Gas. Metal caliente. Concreto roto. Lo reconocí sin haberlo vivido. Era el olor de desastre. El hospital empezó a crujir. No como edificio viejo. Como edificio colapsando. Las luces de emergencia se encendieron de golpe. Rojo. Todo el pasillo quedó bañado en rojo. Y el sonido comenzó. Gritos. No uno. Decenas. Confusión. Órdenes médicas. Personas llorando. El estruendo de concreto cayendo. Me levanté del suelo, desorientado. El pasillo ya no estaba vacío. Había gente. Corriendo. Médicos con batas manchadas. Enfermeras empujando camillas. Pacientes cubiertos de polvo. Pero nadie me veía. Yo estaba ahí. Pero no estaba. Uno de los doctores atravesó mi hombro como si yo fuera humo. Sentí frío cuando pasó. Un pedazo del techo cayó frente a mí, pero no me golpeó. Era como si estuviera viendo una grabación, pero en 360 grados. Real. Viva. 1985. El terremoto. El hospital viejo. Entendí lo que estaba ocurriendo. No era una aparición aislada. Era una repetición. Un recuerdo atrapado. Vi a una enfermera joven intentando sacar a un paciente inconsciente. El pasillo se partía. El concreto caía. Ella gritaba que no lo dejaría. Y entonces el techo cedió. El impacto fue brutal. El ruido me atravesó el cuerpo. Cuando el polvo se disipó, ella ya no se movía. El paciente tampoco. Y alrededor, el caos seguía. Las voces se superponían. Algunas rezaban. Otras gritaban nombres. Algunas pedían ayuda que nunca llegó. Sentí una presión en el pecho. No miedo. Tristeza. Una tristeza espesa.
como si el aire estuviera cargado de algo que nunca se resolvió. Y entonces la vi. La figura del techo. Pero ahora tenía forma. Era la enfermera. La misma que había intentado salvar al paciente. Su uniforme antiguo. Su cabello recogido. Su rostro cubierto de polvo, pero visible. Y sus ojos. No eran vacíos. Estaban llenos de algo peor. Confusión. Como si no entendiera que ya no estaba viva. Se acercó lentamente. No caminaba. Se deslizaba. Nos dejaron aquí, dijo. Y cuando habló, no solo era ella. Detrás comenzaron a formarse más figuras. Pacientes. Médicos. Camilleros. Sombras con forma humana. Algunos incompletos. Otros cubiertos de escombros. No eran agresivos. Eran restos. Restos de un momento que nunca terminó. Seguimos trabajando, susurró otra voz. Miré a mi alrededor. Las camillas se movían solas. Puertas se abrían. Archivadores caían. No era actividad paranormal caótica. Era rutina. Como si el hospital siguiera funcionando en otra capa de realidad. Como si esa noche nunca hubiera terminado para ellos. La enfermera me miró fijo. Tú nos escuchaste. Y entendí algo aterrador. No todos pueden verlos. No todos pueden oírlos. Pero yo sí. Porque respondí cuando dijeron mi nombre. Y en ese momento supe que eso había sido el error. La luz roja comenzó a apagarse poco a poco. El caos se desvaneció. Las figuras se volvieron translúcidas. Pero antes de desaparecer por completo, la enfermera se inclinó hacia mí y dijo algo que me heló la sangre. Ahora sabes que estamos aquí. Y eso significa que podemos llamarte cuando queramos. La oscuridad regresó. El pasillo volvió a ser el de antes. Viejo, polvoriento, vacío. La camilla ya no estaba. La puerta del archivo estaba cerrada. El elevador volvió a tener luz en el botón. Como si nada hubiera pasado. Pero mi reloj marcaba las 3:17 de la mañana. Habían pasado más de 3 horas. Y yo no recordaba haber estado consciente tanto tiempo. Pensé que todo había terminado. Que solo había sido una experiencia intensa. Me equivoqué. Porque cuando el elevador comenzó a subir, escuché algo dentro del techo metálico. Como uñas arrastrándose. Subiendo conmigo. El sonido en el techo del elevador no era constante. Era intermitente. Como si algo se moviera, y luego se detuviera para escucharme. Las luces dentro del elevador comenzaron a parpadear. Miré el panel. Piso 1, piso 2, piso 3. El hospital moderno estaba arriba. La parte segura. Pero cuando el elevador se detuvo y las puertas se abrieron, no era el piso 3. Era el sótano. Otra vez. El mismo pasillo. La misma penumbra. Pero ahora había algo distinto. Las luces de emergencia estaban encendidas. Y al fondo, había movimiento. No sombras rápidas. Figuras claras. Esperándome. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Quise presionar el botón de cerrar puertas. No respondió. El elevador ya no estaba bajo mi control. Di un paso afuera. El sonido metálico de las puertas cerrándose detrás de mí resonó como sentencia. Caminé lentamente. No había caos esta vez. No había terremoto. No había gritos. Solo ellos. De pie a lo largo del pasillo.
como personal en formación. La enfermera estaba al frente. Su rostro ya no tenía polvo. Se veía sereno. «No podemos irnos», dijo con una calma que me inquietó más que cualquier grito. «¿Por qué yo?», pregunté, y mi voz apenas salió. «Porque escuchas». Esa fue su respuesta. Nada más. Detrás de ella, vi algo que no había notado antes. Puertas. Puertas que no estaban ahí en mi primera visita. Cada una con placas metálicas. Fechas. 19 de septiembre de 1985. Y otras posteriores. Accidentes. Muertes. Personas que fallecieron en ese hospital. Comprendí algo que me dejó sin aliento. El edificio nuevo puede haberse levantado. Las paredes pueden haberse reconstruido. Pero el momento del colapso nunca terminó. Ellos no quedaron atrapados solo bajo escombros. Quedaron atrapados en el instante. En la función. En la guardia que jamás acabó. Siguen empujando camillas. Siguen buscando pacientes. Siguen llamando nombres. La enfermera dio un paso hacia mí. «Necesitamos que nos recuerden». Su voz no era rencorosa. Era triste. Profundamente triste. Cuando nadie recuerda, nos desvanecemos. Miré a mi alrededor. Algunas figuras eran casi transparentes. Otras más sólidas. Como si dependiera de cuántas veces alguien hablara de ellas. Cuántas veces alguien pensara en lo que pasó. «No queremos asustar», continuó. «Queremos permanecer». El frío empezó a intensificarse. Sentí que mis manos se entumecían. Pero a veces, tenemos que llamar la atención. Entonces lo entendí todo. Las voces. Las sombras. Las camillas que se mueven. No eran ataques. Eran intentos de ser escuchados. De no desaparecer. «¿Y qué pasa si me niego?», pregunté. La enfermera me sostuvo la mirada. Y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. Miedo. No por mí. Por ellos. «Entonces dejarás de escuchar». El pasillo comenzó a oscurecerse. Las figuras empezaron a diluirse como humo. «Y cuando eso pase», susurró, «nosotros también». El elevador volvió a sonar detrás de mí. Las puertas se abrieron. Luz blanca. Brillante. La enfermera dio un último paso atrás. «Cuéntalo», dijo. Y desapareció. Desperté en el piso 3, recostado contra la pared del elevador. Un compañero me sacudía el hombro. «¿Te quedaste dormido?», me preguntó. Miré mi reloj. 3:19 de la mañana. Solo habían pasado 2 minutos. Bajé la mirada a mis manos. Estaban llenas de polvo gris. Polvo que no existe en la parte nueva del hospital. Desde esa noche, todo cambió. A veces, cuando camino por los pasillos en la madrugada, escucho ruedas metálicas detrás de mí. A veces escucho mi nombre. Pero ya no respondo. Porque entendí algo importante. El Hospital Juárez nunca quedó vacío. Y mientras alguien lo recuerde, ellos seguirán trabajando, esperando y escuchando, por si alguien más decide contestar cuando los llamen. Si esta historia te puso la piel de gallina, imagina lo que aún no se ha contado. Déjame en los comentarios si tú has escuchado algo extraño en hospitales o si conoces otro lugar en México donde nunca se hayan ido. Tu comentario mantiene viva la memoria. Si te gustan las historias reales que mezclan misterio y testimonios, suscríbete ahora, porque aquí no contamos leyendas para asustar.
contamos lo que todavía sigue pasando. Y antes de irte, dale like al video. Compártelo con alguien que se atreva a escucharlo de madrugada. Pero recuerda algo. Si alguna vez escuchas que te llaman por tu nombre, piénsalo 2 veces antes de responder.